Hablando con el doctor José Magioncalda, espero que la haya nombrado bien, si no él me lo va a saber corregir, que presentaron diferentes denuncias y la última, que es la más, que estuvo en tapa y va a seguir en tapa, es la denuncia que se le está haciendo a Alberto Fernández por los dichos y los trascendidos del ex ministro de Economía, Guzmán, sobre la prolongación de la cuarentena con beneficios políticos. José, muy buenos días, te saluda desde FM Libertad Salta Capital, Aldo Selpa, gracias por recibirnos. ¿Qué tal Aldo? Muchas gracias por el llamado y bueno, un saludo a toda la audiencia de Salta. José, como escuchaste en la introducción que acabo de hacer, son líderes en la anticorrupción. Contame qué es la Fundación Apolo, por favor, para empezar así los salteños saben de qué se trata. Bueno, mira, la Fundación Apolo es una organización que desde hace varios años viene dando una pelea importante en temas anticorrupción y en otros temas como en la formación de líderes y demás, ¿no? Pero básicamente nosotros lo que hacemos es un aporte tanto desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de propuestas, de prevención de la corrupción, pero también, y esto quizás es lo que marca nuestra diferencia con otras organizaciones, nos dedicamos a enfrentar de modo directo y por vía institucional los casos concretos de corrupción, y eso se hace a través de denuncias, presentaciones judiciales, en algunos casos querellas, y bueno, hemos tenido que ver en los casos más importantes de corrupción que se han llevado adelante en Argentina, desde el Olivos Gate, el vacunatorio VIP, casos como el de Victoria Donda, los casos de ANSES, casos de PAMI, es decir, casi todos los casos de corrupción nos han tenido como protagonistas, ya sea abriendo la denuncia o en algunos otros casos querellando. Y también otra tarea que hacemos es la de la búsqueda de información, ¿no? Que es una manera de controlar al poder, utilizar esto que ahora se puso tan de moda en las conversaciones públicas, que es el tema del acceso a la información pública a raíz del decreto restrictivo que ha sacado el gobierno. Bueno, ¿qué pensás acerca de eso, José? Eso. ¿Qué pensás acerca de eso, que también es lo último, que por un decreto, algunos ya lo plantean que es inconstitucional, de no dar una información completa, el acceso de la información pública, aduciendo que puede estar en peligro algunas cosas que haga el presidente Javier Milei? ¿Qué opinión tenés respecto a eso, José? Bueno, mira, acá lo primero que hay que decir es que la información pública no le pertenece al Estado. Bien. La información pública es el registro de lo que el Estado produce a través de actividades que se financian con nuestros impuestos. Claro. En consecuencia, y esto no es algo que diga yo, ni que digan solamente las normas locales, es algo que dicen los tratados de derechos humanos, porque el acceso a la información pública es un derecho humano, tratados a los que adhiere la Argentina y a los cuales la Argentina le ha dado jerarquía constitucional. Entonces, la información pública es una propiedad colectiva de la ciudadanía. Entonces, cuando un ciudadano pide información pública, el Estado no hace más que darle lo que le pertenece. Bien. Dejarle acceder a un valor, que es la información, que es algo que le pertenece. Y hay que agregar que la ley ya establece determinadas pautas y que no era necesario precisarlas, y además es ilícito precisarlas o profundizarlas con un decreto, porque obviamente a veces hay información que por más que pertenezca a la ciudadanía, el hecho de que se haga pública perjudica a la ciudadanía. Tales los casos que tienen que ver con la defensa nacional, con el sistema financiero, que se puede caer si hay alguna información sensible. Pero bueno, en definitiva,
me parece que es un error grave, pero que es un error que lo va a terminar corrigiendo el Poder Judicial y probablemente el Congreso de la Nación. José, ¿pensás que todo esto, digamos, más allá del gobierno de Javier Milei, todos los gobiernos que pasaron a lo largo de estos años de democracia, siempre han tenido ese resquemor de que haya cosas de que la ciudadanía no tendría que saber? Mira, si lo analizamos objetivamente, durante el gobierno de Mauricio Macri se dictó la Ley de Acceso a la Información Pública y se constituyó el organismo, la autoridad de aplicación, designando a una persona, el doctor Bertoni, que quienes hemos hecho pedidos de información pública sabemos muy bien que ha resuelto a favor, cuando el Estado se negaba a informar algo, ha resuelto a favor de el requirente de información, en muchos casos donde brindar la información era algo bastante incómodo para el gobierno. Claro. De tal manera que hubo un momento en la historia del acceso a la información pública, en la breve historia del acceso a la información pública que hay en nuestro país, en que la información pública se brindaba y que el organismo era realmente independiente, aún del gobierno que lo había designado. Pero bueno, eso obviamente ahora se va a ver deteriorado, y ya se había deteriorado porque la persona que designó el kirchnerismo y que tenía con mandato por 5 años, como establece la ley, y que habría que removerla porque cumplió varias veces la ley de acceso a la información pública. Bueno, el gobierno no la ha querido remover pese a que nosotros lo hemos solicitado, ¿no? Y hay un procedimiento que inicia el Ejecutivo con aprobación parlamentaria para esa remoción. Eso no se ha impulsado, y esta persona también hace varios meses ideó un sistema de procedimiento para cuando las personas presentan el reclamo porque algún funcionario les niega información, que obstruye el acceso a la información también, ya no por una cuestión de fondo, como es el decreto que sacó recientemente el gobierno, sino de procedimiento. Y ese procedimiento también es contrario a la ley, al espíritu de la ley, a la letra de la ley y a los tratados internacionales a los cuales nuestra Constitución le da jerarquía constitucional. Interesante todo lo que nos estás contando, porque muchas veces el ciudadano común o aquel que no le gusta estar metido en todo lo que es la información no se entera de este tipo de cosas. José, yendo un poquito más a la denuncia que plantearon hace un par de días por los dichos del ex ministro de Economía Guzmán sobre la prolongada cuarentena con beneficios políticos, ¿pensás que hay elementos o que se va a empezar a investigar no solamente a través de dichos, sino a través de diferentes cuestiones y ejemplos que seguramente se podrán encontrar, que esto tenga algún camino o que se pueda llegar a saber si es que en realidad hubo algún beneficio político? Bueno, las supuestas intenciones de la decisión, en cuanto a lo que dice el ministro, que finalmente hubo una intencionalidad política, es algo que subjetivo, que lo saben ellos por qué lo hicieron. Ahora, lo que sí se puede llegar a verificar, y me parece que esa es la investigación, y que es procedente que se haga, porque cuando alguien con la relevancia de un exministro dice que se tomaron decisiones sanitarias por cuestiones estrictamente de política electoral, me parece que se justifica que se investigue. Más aún cuando esas decisiones, los decretos de necesidad de urgencia, llevan la firma por mandato constitucional de todos los ministros, con lo cual el propio ministro, el propio exministro, se estaba incriminando al decir eso, se estaba autoincriminando, de tal manera que la investigación es importante que se haga, y todas las medidas que ha tomado el fiscal, algunas de las cuales
las ha sugerido la Fundación al momento de hacer la denuncia, la Fundación Apolo, están destinadas a verificar si los expertos que asesoraban al gobierno realmente opinaron de la manera en la que el gobierno finalmente actuó, si los criterios internacionales fueron los que se adoptaron en nuestro país, o si se adoptó otro tipo de criterio arbitrario. Hay que decir con esto que nosotros desde la Fundación tuvimos una trayectoria importante en lo judicial, cuestionando este tipo de medidas cuando entendíamos que eran abusivas. Hubo un caso muy concreto que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, un amparo que se presentó para que se le permitiera correr a los runners. Claro, sí, me acuerdo. ¿Y eso por qué lo hicimos? Porque el propio ministro de Salud declaró que en realidad no era por una cuestión sanitaria que se impedía correr a los runners en la ciudad de Buenos Aires, sino que era más por una cuestión de marketing, porque entendían que no se le podía pedir a un señor que vive en el conurbano o en cualquier provincia del país que no saliera a trabajar mientras los porteños corríamos por nuestras plazas, ¿no? Claro. Y la verdad que obviamente todo es opinable, pero nosotros en esa oportunidad rescatamos las opiniones de expertos que entendían que correr era bueno hasta para el sistema inmunológico, que hacía bien a la salud, que hacía bien a la salud física y mental. Bueno, entonces parecía que esta medida de marketing hasta jugaba en contra de los criterios que había que emplear para combatir la pandemia. Claro. José. Entonces ya había antecedentes de esto, ¿no? Y después un fallo que hubo, porque hubo un habeas corpus que presentamos nosotros también, donde la Cámara Criminal de la Capital Federal le requirió tanto al Poder Ejecutivo como al Gobierno que dictara una ley que regulara la pandemia, no la pandemia, sino las medidas sanitarias respecto de la pandemia, a través del establecimiento de que a determinados índices sanitarios se aplicarán determinadas políticas. Un criterio más objetivo, porque entendía la Cámara que habiendo transcurrido ya 13 meses de declarada la pandemia, resultaba inconstitucional que nos siguiésemos manejando por vía de los DNU. Claro. Y eso también era un marco de arbitrariedad. Es decir, ¿a qué voy con estos dos ejemplos? Que hay antecedentes suficientes, aparte de lo que dijo el exministro de Economía, como para evaluar que en principio se pueden haber tomado medidas arbitrarias. Obviamente hay que profundizar si eso fue algo sistemático, no un error, si fue realmente algo sistemático que obedecía a cuestiones de política electoral o de marketing, como dijo en su momento el ministro de Salud. Sí, que esta semana salió a dar declaraciones también diciendo que Alberto Fernández no le dio la oportunidad a él de poder defenderse. Siempre las chican entre uno y otro. José, otro tema puntual, porque acá estamos hablando de muchísima plata, es el famoso FISU, donde está involucrado también, ahí grabó con una persona muy cercana que hizo el manejo de esta cantidad de plata, en donde se plantea que de toda la plata que se le entregó para que haga diferentes obras, porque le contamos a la gente que era para hacer obras en diferentes barrios, creado en la gestión de Mauricio Macri antes de irse y dejar el gobierno de Juntos por el Cambio,
se da a conocer como que las obras que se tendrían que haber hecho por esa cantidad de plata que es a veces, a ver, vamos a decir, es 480.000 millones de pesos o algo de dólares, no sé cómo entrar en la cabeza de la gente, que solamente hay obras que se ejecutaron en un 6%, 10%. ¿Nos podés contar en qué está esta causa? Porque también la impulsaron ustedes. Bueno, nosotros tenemos realizada una denuncia respecto de un tema puntual del FISU, que es una especie de contrato que celebra el FISU con una empresa naviera estatal que depende del Ministerio de Defensa, para la realización de tareas que están fuera del objeto social de esa empresa, que era bicicleteros, paradas de colectivo y otros elementos de mobiliario urbano que teóricamente iban a ser instalados en diferentes lugares del conurbano a través de la organización que dirige Juan Grabois. Y como esto ha pasado mucho, en este caso hubo unos fondos destinados a esa cuestión, pero la empresa hizo parte de la tarea, pero no se les pagó. Después la empresa se les pagó, pero puso a disposición de la gente de Grabois los elementos que había fabricado, pero claro, ellos no tenían capacidad logística para retirarlos y colocarlos. Entonces, esto es algo que ha sido una característica propia del kirchnerismo durante los últimos años, que consiste, y pasó tanto en el caso de Milagro Sala, en Jujuy, como en el caso de la Fundación Madre de Plaza de Mayo con las viviendas, que consiste en darle mucho dinero a organizaciones que no tienen capacidad técnica para realizar las obras que se proponen realizar, pero que en realidad esto no es esa la finalidad, sino que la finalidad es quedarse con el dinero de modo ilícito, ¿no? Esto es claramente la demostración de que la corrupción no solamente implica que alguien se lleve un porcentaje del dinero público, sino que además trae aparejado en casos como estos el hecho de que tampoco llega o llega de manera muy deficiente el servicio público o las prestaciones que el Estado le debe a los ciudadanos. Es decir, ya sea que el Estado lo haga de modo directo o que cumpla sus funciones a través de intermediarios, tiene que hacerlo con gente capacitada. Bueno, la elección de gente que no tiene capacidad y de organizaciones que no tienen capacidad, en este caso no es un error, es algo que se hace adrede para poder justificar los desvíos del dinero. Se pudo observar también que ya se está cuestionando la gran cantidad de plata que se le otorgó en el gobierno anterior a la Universidad de las Plazas de Abuelo de Mayo, que salió y fue noticia hace un par de días. Hola, perdón, sí, no escuché. Te decía, José, que también agregando un poco más a esto de la fundación de la Abuela de Plaza de Mayo, con la Universidad de las Abuelas de Plaza de Mayo también ya está en el ojo de la tormenta por la cantidad de plata que fue destinada para la universidad. Claro, sí, eso realmente nosotros no hemos estado detrás de ese caso, pero sí es otro de los ejemplos, ¿no? Que ellos buscan aliados políticos, no importa la capacidad técnica que tengan para hacer las cosas. Y bueno, y así es como funcionan, agraviando las instituciones, destruyendo el prestigio que deben tener las instituciones del Estado, sobre todo las que se ocupan de temas tan serios, importantes como estos, donde hay deficiencias, como es la educación, como es la vivienda, y bueno, se terminan robando lo que nos pertenece a todos, ¿no? José, 2 puntitos para finalizar y para agradecerte que seas tan claro en todo lo que nos estás explicando, y
a lo que se dedica en realidad la fundación, como lo dice el título, Líderes en Anticorrupción. Dos cosas puntuales que se estuvieron viendo durante estos meses como un cabaret de lo que fue el gobierno anterior, de lo que está pasando con Alberto Fernández y todas las denuncias que están saliendo, el señor que levantaba las banderas del feminismo y el señor que levantaba y decía que se tenía que terminar el patriarcado. José, ¿hay posibilidades de que tenga una vía correcta y que haya la posibilidad de que se le quite la jubilación de privilegio por no tener un mérito al expresidente Alberto Fernández? Es algo que ustedes también lo impulsaron. Y otra de las cosas fundamentales también es que gracias a ustedes se dieron de baja a través de la denuncia los seguros que se empezó a encontrar entre el negociado de la secretaria de Alberto, el esposo, y ahí bueno ya saltó también todo lo que está pasando con Fabiola Yáñez. ¿Qué me puedes contar de todo eso? Que está encaminado y todo es un hilo conductor. Sí, bueno, nosotros a partir de la cuestión de violencia intrafamiliar que surgió casi accidentalmente a raíz de la causa de los seguros, nosotros presentamos una denuncia penal, no desde el punto de vista de la damnificada, que ya tiene sus abogados y ya ha realizado las denuncias pertinentes, sino por incumplimiento de deberes del funcionario público, porque entendemos que estos hechos de violencia no son un hecho de violencia más, un hecho de violencia estrictamente doméstico, sino que se han cometido en un ámbito estatal, como es la residencia presidencial, contra personas cuya seguridad, o contra una persona cuya seguridad es una cuestión de Estado, porque para eso con nuestros impuestos le financiamos custodia a Fabiola, y casualmente el máximo responsable de esa custodia es el propio Alberto Fernández, porque es él y no otro quien es el jefe de las Fuerzas Armadas y el jefe de la Policía Federal, quienes se encargan habitualmente de las custodias presidenciales y de sus familiares y allegados. De tal manera que entendemos que él, con este hecho, no solamente atacó a su expareja, sino que también afectó a las instituciones, impidió una función pública que tenía a su cargo, ¿no? Y después, con respecto al tema de los seguros, nosotros lo que hemos presentado y que finalmente el gobierno accedió fue un pedido de que el decreto que había posibilitado este desastre, esta mega estafa, fuese derogado. Bueno, varios meses después lo logramos, porque entendíamos que si ese decreto se había utilizado para cometer un ilícito tan grave, no podía seguir vigente, ¿no? José, ¿y esto lo que ustedes realizan de pedir información, de hacer las denuncias, esto va más allá del color político, ¿no? ¿Eso va? Perdón. Esto va más allá del color político o de quién gobierna, o sea, las denuncias, si es que ustedes ven que se está haciendo algo mal en el gobierno de Javier Milei, también metemos la denuncia, como tiene que ser. Para darte un ejemplo, nosotros hemos denunciado a quien era hasta hace poco titular en aduana y que luego de la denuncia fue despedida del gobierno. En ese sentido hemos hecho siempre los cuestionamientos que hemos creído oportunos. En cuanto a corrupción. Después hay gobiernos con los que se tiene más diálogo que otros. Es decir, si un gobierno persigue a la fundación, obviamente la fundación no se puede sentar a discutir, a hacer propuestas, a lograr que se modifiquen las cosas mediante el diálogo y haciéndole entender al gobierno que está cometiendo un error. Entonces, en esos casos de persecución y de intolerancia, obviamente que no, la fundación, la única alternativa que tiene para actuar
es la de llevar todos los temas a la justicia. Ahora, cuando hay gobiernos que se abren al diálogo, se abren a escuchar alguna propuesta, bueno, tratamos de, por todos los medios, de llevar adelante las propuestas, porque acá la idea no es denunciar a nadie como finalidad misma. No es la denuncia la finalidad de esto, sino mejorar las instituciones. Y para eso hay distintas estrategias, desde el diálogo hasta las posturas que a veces tenemos que tomar, que son más confrontativas, siempre respetando las instituciones de la República, ¿no? Es decir, nosotros jamás hemos tomado una medida o una decisión que sea ilícita, porque te imaginarás que si estamos denunciando a tantas personas, en algunos casos gente muy importante, tenemos que extremarnos en lo que es el cuidado de nuestras propias conductas. Aparte, José, si es que llegan a tener alguna de las consecuencias como la que mencionaste anteriormente, es porque en realidad algo les preocupa. O sea, ustedes están haciendo las cosas bien y están marcando los puntos para que los muchachos se encaminen y hagan las cosas correctas. Bueno, es que eso, una de las cuestiones que yo trataba el otro día en algunos programas a los que tuve la oportunidad de ir, y también con algunas precisiones que hacemos en las redes sociales, es en cuanto al tema, justamente en cuanto al tema del acceso a la información pública, a raíz de ese tema. Lo que nosotros tratamos de explicar y que le pedimos al presidente de la Nación, de quien creo que más allá de diferencias que podamos tener todos sobre modales, pongámosle, o sobre algunas medidas de gobierno y demás, pero en lo personal entiendo que es una persona honesta, ¿no? Bien. Y hay que transmitirle al presidente que al gobernante honesto le conviene que exista un acceso a la información pública lo más amplio posible, porque es una forma que tiene la sociedad de colaborar con el gobierno, porque los funcionarios que no se han corrompido mantienen un incentivo para no corromperse cuando saben que la sociedad los vigila. Claro. Y un presidente que ha armado un gobierno sin un partido histórico que lo respalde, sí, en muchos casos con funcionarios que jamás conoció y demás, tiene un aliado en la sociedad para marcarle cuando un funcionario se va del camino de la legalidad o de la ética pública. Entonces yo creo que es un error del gobierno, más que nada por eso, porque el gobierno se pierde de contar con muchas organizaciones de la sociedad o con el periodismo también, marcando este tipo de cosas, y bueno, siempre cuando un gobierno informa, nos está diciendo algo. Claro. Siempre la información pública dice algo, malo o bueno, de un gobierno. Exactamente, sí. Que le da la posibilidad de mejorar. Ahora, cuando el gobierno no informa, también dice algo. Pero eso que dice es malo. Algo oculta. No hay manera que sea bueno no informar. Entonces, yo creo que este ejemplo debe trasladarse a muchas otras circunstancias, donde en definitiva perseguir la corrupción tiene que ser colaborar con el gobierno, con todos los gobiernos. Claro. Ahora, si vos me decís, hay un gobierno, como fue el caso de Cristina Fernández de Kirchner, donde la cabeza de ese gobierno afana a dos manos y se la lleva toda, bueno, ahí no estamos hablando de un gobierno, sino prácticamente de un régimen corrupto en el poder, y se lo enfrenta de otra manera. Pero me parece que hay que dar la posibilidad
de que la colaboración, cuando es un gobierno, llamémosle, medianamente normal, sí. Funcione, y bueno, los corruptos que tengan, que de corruptos hay en todos los gobiernos, la diferencia que tenemos que marcar es si se persigue o no la corrupción. Esa es la diferencia, porque la tendencia de la corrupción está en todos los gobiernos de todos los países del mundo. Claro. Lo que nos diferencia a nosotros del resto del mundo muchas veces es que la corrupción no se persigue. Entonces se termina hasta valorando, ¿no? A veces se termina valorando eso. Y a mi criterio, me parece que es un error grave. Inclusive también lo he marcado cuando el gobierno considera héroes de la patria a presidentes que fueron corruptos. Entonces eso también es un error, ¿no? Si una persona, si yo coincido con la ideología de una persona, eso no la hace buena. Puede ser corrupta, puede tener, es decir, claro, hay corruptos en toda la ideología. Exactamente, derecha, izquierda, quien sea. Exacto, bueno, a veces parece que cuando gobierna una determinada fuerza política, todos los corruptos son de derecha, y cuando gobierna otra fuerza política, los corruptos son todos los comunistas. Claro. Para citar palabras que escuché en los últimos... está bien, obviamente hay ideologías que son terribles y que en sí mismos implican sostener regímenes que violan los derechos humanos y demás. No voy a salir a defender esa ideología, pero dentro del marco de la constitucionalidad, de ideas que avalan niveles de tolerancia y que están enmarcadas dentro de un sistema republicano y democrático, puede haber en todas las variantes ideológicas gente que se apegue al derecho y gente que se desvíe. Más claro y imposible todo lo que acabas de comentar, José. José, media hora de conversar, un día sábado a la mañana, de política, de cosas que se hacen bien y que se hacen mal dentro de que son los diferentes gobiernos, no importa el color político. Así que te agradezco infinitamente que los salteños conozcamos un poco más a qué se dedica la Fundación Apolo, y que tuvieron denuncias que fueron muy resonantes a nivel nacional. Así que, José, muchísimas gracias por haber mantenido esta entrevista y darnos estos minutos para que los salteños conozcamos qué es lo que hace la Fundación Apolo. Así que te agradezco infinitamente y te comprometemos a que más adelante, cuando empecemos a conocer otro tipo de denuncias que plantean ustedes, podamos conversar acerca de todo esto. Bueno, sí, siempre que me llamen voy a estar a disposición. Te mando un gran abrazo, Aldo, y a toda la gente de Salta, un gran abrazo también. Muchas gracias, José. Buen fin de semana. Igualmente.